Lo que distingue a la guerra de Israel contra Gaza no son solo sus violentas operaciones militares, marcadas por el asesinato indiscriminado de mujeres y de niños, sino también su implacable ataque a la disidencia, la crítica e incluso la más leve oposición a sus violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. La continua y brutal campaña militar de Israel, unida a sus políticas de extrema inhumanidad contra el pueblo palestino, está vinculada a un esfuerzo sancionado por el Estado para legitimar y normalizar sus acciones en Gaza. Desde el comienzo de la guerra y hasta finales de noviembre del 2023, Israel habría lanzado más de 25.000 toneladas de explosivos sobre la franja de Gaza, una fuerza equivalente a 2 bombas nucleares. Israel ha matado a más de 41.500 palestinos y palestinas. Sel de Chirlel calcula que más de 15.000 menores han muerto a causa del implacable asalto israelí a la franja y más de 21.000 están desaparecidos. Es posible que el número total de muertes esté enormemente infravalorado. 3 funcionarios de sanidad han declarado que como resultado de las muertes causadas por la violencia indirecta, es posible que el número real de muertes esté más cerca de los 190.000. André Daimon señala que Israel está liberando una guerra de exterminio contra el pueblo palestino y su objetivo no es solo masacrar a decenas de miles de personas, sino también destruir todos los aspectos de la civilización en Gaza, contribuyendo a la muerte de decenas de miles de personas por desnutrición, enfermedades contagiosas y falta de atención sanitaria. El horror atroz de esta violencia se ve subrayado por actos de profunda brutalidad, como el bombardeo de escuelas, la tortura de prisioneros, el uso del hambre como arma y el ataque a hospitales y a gran parte de las instalaciones sanitarias de Gaza, entre otras políticas bárbaras. Tras el ataque sorpresa de Hamas, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, pidió el asedio total de Gaza y declaró: no habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia. Esta retórica deshumanizadora no solo se dirige a los combatientes de Hamas, sino que se extiende a toda la población de Gaza, etiquetando de hecho a todo el pueblo palestino como terroristas y menos que humanos. Al deshumanizar a todo un grupo, esta retórica facilita y legitima la opresión de Israel sobre toda la población palestina, justificando la negación de las necesidades humanas básicas y la comisión de crímenes de guerra. El objetivo último de la guerra de Israel en Gaza parece ser la radicalización de cualquier posible Estado palestino y la eventual expulsión del pueblo palestino de su tierra. Sharon Zag escribe: Este ha sido el plan de las autoridades israelíes desde el principio, ya que las fuerzas israelíes masacran a los palestinos en masa en Gaza, mientras se esfuerzan por borrar las pruebas de que alguna vez existieron palestinos en la región. El genocidio se manifiesta no solo en la creación de zonas de exterminio donde los soldados disparan indiscriminadamente y en el uso de la fuerza letal contra objetivos no militares como hospitales y escuelas, sino también en la destrucción sistemática de toda la infraestructura intelectual, cultural y cívica de Gaza. Karma Nabulsi, de la Universidad de Oxford, llamó a esta guerra contra la educación una forma de escolasticidio y argumentó que afectaría a generaciones de niños y niñas palestinos. En el centro de esta guerra contra la disidencia y la educación se encuentran los repetidos intentos del gobierno derechista de Israel de desestimar todas las críticas a la guerra contra Gaza como una forma de antisemitismo. Por ejemplo, cuando la guerra de Gaza se contextualiza y se historiza, el gobierno israelí y sus defensores rápidamente lanzan la acusación de antisemitismo contra todas las críticas. Esta forma de violencia, oscurecida por la matanza genocida y la aniquilación que se está produciendo en Gaza, es la violencia del olvido organizado, el borrado sistemático de memorias, historias y recuerdos colectivos peligrosos. Es la violencia del escolasticidio. Este tipo de violencia pretende borrar del Nakba de la historia, destruir las instituciones que preservan la memoria de la expulsión forzosa de 700.000 palestinos y palestinas de su tierra e imponer la amnesia histórica como medio de impedir que las generaciones futuras conozcan la resistencia palestina contra la violencia colonial, la desposesión, el olvido que ha persistido durante décadas. La brutal guerra de Israel en Gaza no solo atenta contra los cuerpos, sino también contra la preservación de la historia, el conocimiento y el pensamiento crítico. Al destruir las instituciones educativas, pretende borrar los relatos de los crímenes del pasado y los movimientos palestinos de liberación. Esta destrucción deliberada de instituciones educativas, espacios e historia es fundamental para la guerra más amplia de Israel contra el pueblo palestino. Según la ONU,
El 90% de las escuelas de Gaza han sido destruidas y las 12 universidades han sido bombardeadas, dañadas o reducidas a escombros. Se han suspendido los estudios de aproximadamente 90.000 estudiantes de universidad. Muchos se verán abocados al desplazamiento forzoso por genocidio, ya que Gaza se ha vuelto inhabitable. Funcionarios de la ONU y el Ministerio de Educación palestino informan de que las operaciones militares israelíes han matado al menos a 5.479 estudiantes, 261 maestros y maestras y 95 profesores y profesoras universitarias en Gaza, entre ellos decanos, presidentes de universidad, físicos galardonados, poetas, artistas y destacados activistas. Además, las brutales realidades se extienden más allá del campo de batalla. Está bien documentado que menores retenidos sin cargos en centros de detención israelíes han sido sometidos a abusos físicos, sexuales y mentales. La guerra de Israel contra la educación y la cultura va más allá y se dirige contra el tejido mismo de la identidad de Gaza. El bombardeo y la destrucción de numerosas bibliotecas, archivos, editoriales, centros culturales, salas de actividades, museos, librerías, cementerios, monumentos y materiales de archivo ilustran un esfuerzo sistemático por borrar el patrimonio palestino. La política israelí de escolasticidio también se extiende a estudiantes, profesores y personas críticas con la guerra dentro de Israel. La académica israelí profesora Maya Wim sostiene que las universidades de Israel se han convertido en centros de investigación militar, propaganda y represión. En las 3 semanas siguientes al ataque de Hamas, más de un centenar de estudiantes palestinos en Israel, casi el 80% de ellos mujeres, se enfrentaron a medidas disciplinarias por publicaciones privadas en las redes sociales que apoyaban el fin del asedio a Gaza, expresaban empatía con los palestinos de la franja o simplemente incluían memes sobre menores palestinas que sufren. En Cisjordania, incluido Jerusalén Occidental, las universidades palestinas son objeto de redadas rutinarias por parte de las fuerzas de la ocupación. Lo que se destaca de la política israelí de escolasticidio no es solo la matanza visceral, el sufrimiento y el terror infligidos al pueblo palestino en Gaza, sino también el esfuerzo calculado para destruir las instituciones que preservan la historia palestina. Educan a las generaciones actuales y futuras y forjan vínculos entre el pasado y un futuro de libertad y justicia. No se trata solo de un ataque a la memoria, es un ataque a la esencia misma de la educación como fuerza liberadora, indispensable para una sociedad en la que el juicio informado, en la que el coraje cívico y la acción crítica son esenciales para defender los ideales de libertad y justicia. Es crucial que los educadores críticos y los activistas contra la guerra reconozcan que esta guerra contra la educación en Gaza es paralela al actual asalto contra la educación superior en Estados Unidos y otros regímenes autoritarios. Los horrores que se están produciendo en Gaza representan el extremo final de una campaña más amplia destinada a aplastar la disidencia en las universidades. Se les retira sistemáticamente la financiación y se las convierte en fortalezas de la represión académica. Se prohíben libros, los estudiantes que protestan se enfrentan a la brutalidad policial, se purga al profesorado y se blanquea la historia. El escolasticidio comienza atacando el juicio informado, la memoria histórica y el disenso, y luego escala hasta la destrucción de infraestructuras cívicas como escuelas y museos. A su paso, deja un rastro de derramamiento de sangre, miembros rotos, mujeres y niños heridos y un legado escalofriante de violencia, muertes en masa y vacío ético. El escolasticidio es el canario en la mina de carbón, que señala una amenaza inminente y grave a la libertad académica, la libertad de expresión, la educación crítica y la democracia misma. El gobierno israelí está llevando a cabo un genocidio a la vista indiferente de todo el planeta. Por eso, como seres humanos, tenemos obligación de levantar la voz para defender a los que no la tienen. Por eso, quiero agradecer a todos mis compañeros que han intervenido en este vídeo por ser capaces de decir lo que otros no pueden decir.